Buenos días a todos. La idea de este trabajo práctico es que nosotros podamos revisar los trabajos prácticos de revisión y ver cuáles son los errores que cometimos. Los trabajos prácticos contaban con dos partes. Por un lado teníamos el trabajo de revisión que era para resolver en la casa y teníamos las actividades que se hacían online. Vamos con el trabajo de revisión. Lo primero que nosotros teníamos que hacer era convertir unidades fundamentales. Las unidades fundamentales se convierten a través de una tabla. Por lo tanto, la forma más fácil que nosotros tenemos para convertir es hacer la tabla de los múltiplos y los submúltiplos, ¿sí? Que en este caso sería, como tenemos que convertir de hectómetro a centímetro, es la tabla de las longitudes. Tendríamos el metro, decímetro, centímetro, milímetro, y para el otro lado tenemos decámetro, hectómetro y kilómetro. Nos piden que nosotros pasemos hectómetro a centímetro. Para convertir de forma correcta, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar la unidad del número, en este caso el 1, colocarlo en la unidad de medida, o sea que nuestro 1 va a ir acá. Y el 5, que es nuestro décimo, tiene que ir en la unidad siguiente. Como nosotros necesitamos llegar a los centímetros, vamos a completar con ceros lo que nos falta. Por lo tanto, esta conversión a mí me dice que 1,5 hectómetros es igual a 15.000 centímetros. No nos tenemos que olvidar de poner las unidades. Para hacer la segunda conversión, también hacemos nuestra tablita. Pero en este caso nosotros tenemos que convertir unidades de masa. Entonces tenemos gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Y para acá tenemos decagramo, hectogramo, kilogramo. Y acá nos piden que nosotros pasemos de gramo a kilogramo. Entonces la unidad del número, que en este caso sería 2, la vamos a colocar en la unidad de medida que es gramo. Entonces acá nosotros vamos a colocar el 2. Las otras unidades, los décimos, el 2 y el 7, los vamos a poner en las unidades siguientes. Y vamos a completar las unidades que nos quedan para llegar a la unidad de medida que nosotros queremos. Entonces vamos a poner 0 acá, y como kilogramo es la unidad que nosotros queremos, la vamos a colocar con la coma ahí. Entonces a nosotros nos queda que 2,27 gramos es equivalente a 0,00227 gramos. Y así quedaría el primer punto de los que teníamos que hacer. El segundo es utilizando factores de conversión, ya que estamos trabajando con unidades derivadas. En ese caso vamos a aprovechar las ecuaciones que tiene Bohr y vamos a decir que 60 kilómetros sobre hora. Como nosotros queremos convertir kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, vamos a necesitar dos factores de conversión. Un primer factor para convertir las unidades de longitud y un segundo factor para convertir las unidades de tiempo. Para convertir las unidades de longitud, nosotros tenemos que pasar de kilómetro a metro, entonces vamos a escribir la equivalencia colocando los metros arriba y los kilómetros abajo. ¿Cuál es el sentido? Poder cancelar los kilómetros de acá con los kilómetros de acá.
Y con el tiempo vamos a hacer algo similar, pero vamos a poner la hora arriba y vamos a poner los segundos abajo. ¿Con qué sentido? Con el sentido de poder cancelar esto con esto, ¿sí? Cuando nosotros resolvemos esto, al ir cancelando, a nosotros nos quedan, arriba vamos a multiplicar 60 por 1000, entonces me quedan 60.000. ¿Qué unidades nos quedan? Esta hora se fue con esta hora y este kilómetro se fue con este kilómetro, ¿sí? Por lo tanto, a nosotros nos queda arriba simplemente metros. Y abajo nos quedan 3.600 segundos. Cuando nosotros hacemos el cálculo, nos quedan 1, acá son 60.000. Nos quedan 16,6 periódicos metros sobre segundo. Y para hacer la segunda conversión, nosotros tenemos 100 metros sobre minuto. Nuevamente nosotros tenemos dos factores de conversión. Un factor de conversión que nos va a permitir pasar de metros a kilómetros y un segundo factor de conversión que nos va a permitir pasar de minuto a segundo. ¿Qué tienen que decir esos factores? Como yo quiero pasar de metro a kilómetro y a metro lo tengo arriba, yo voy a decir 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y por otro lado yo quiero pasar de minutos a segundos. Entonces voy a decir que 1 minuto es equivalente a 60 segundos. Cuando yo hago los cálculos, estos minutos se van con estos minutos y este metro se va con este metro. O sea que a nosotros nos queda arriba 100 kilómetros y abajo nos van a quedar 60 por 1000, son 60.000 segundos. Cuando nosotros hacemos el cálculo, dependiendo de la calculadora que ustedes usan, les puede aparecer ya el resultado final o les puede aparecer en notación científica. Cuando nosotros hacemos ese cálculo, a algunas calculadoras les aparece 1,66 y les aparece chiquitito 1 por 10 elevado a la menos 3. Perdón, sería escrito así, 10 a la menos 3. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos un exponente menos 3, significa que la coma se corre 3 lugares hacia la izquierda. Entonces a nosotros nos quedaría 0, primer lugar, segundo lugar, y el 1 ocupa el tercer lugar después de la coma. Entonces nos quedaría 0,00166. Y no hay que olvidarse de colocar las unidades. Nuestras unidades serían kilómetro arriba, segundo abajo. Y nos quedaría 0,0166 kilómetros sobre segundo. Finalmente nos queda ordenar en forma lógica los sucesos y relacionarlos con las etapas del método científico. Dice en forma lógica, eso significa que tenemos que seguir una secuencia. Lo primero que pasaría es que el hombre abra la canilla del baño y ve que no sale agua. Esa sería la observación.
Luego tiene que hacer una hipótesis. La hipótesis, ¿cuál puede ser? B no puede ser porque es otra observación. Podría ser C, pensar que se pegó el cuerito. Esa sería una hipótesis. Si él piensa que se pegó el cuerito, tiene que experimentar y ver qué es lo que pasa. Entonces acá nosotros tenemos que el hombre desarma la canilla de la pileta y cambia el cuerito. O sea que tendríamos E. En ese caso nosotros teníamos la experimentación. ¿Qué pasa? No se verifica porque tenemos más opciones para seguir eligiendo. Entonces volvemos a tener A. Otra observación que me va a decir que no se verifica. Entonces nosotros tenemos que buscar otra hipótesis. En ese caso, nosotros podríamos pensar, ¿sí? Si nosotros pensamos en que no hay agua en el tanque y nosotros leemos la I, fíjense que hay una conclusión, por lo tanto no podemos pensar en que es la D. Tendríamos que buscar otra cosa. Entonces el hombre puede pensar que se tapó la cañería y tenemos otra hipótesis. Cuando él genera esa otra hipótesis, ¿sí? Vamos a pasar un alambre por los caños para encontrar la obstrucción. O sea que tenemos que G es nuestra siguiente experimentación. Pero una vez que hace esa experimentación, vuelve a observar que no se verifica. Por lo tanto, tiene que generar otra hipótesis. En ese caso, sí ya vamos a la D, que es la cañería, es una nueva hipótesis. Cuando vamos a la hipótesis de la cañería, fíjense que él piensa que no hay agua en el tanque. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y revisa el automático del bombeador y lo encuentra desconectado. Entonces hace otra experiencia y conecta el tanque. Y de ahí dice, debemos tener siempre conectado el automático. O sea que viene H, que es una experimentación. Ahora vendría B, que verifica la hipótesis. Y finalmente vendría la conclusión, que es I. Entonces la secuencia lógica sería esta que observamos. A, C, E, A, F, G, A, D, H, B, I. Y ahí tendríamos ordenada la secuencia y además tendríamos unido cada una de las cosas que pasa con su correspondiente situación en el método científico. Y ahora vamos a completar el saber cómo vamos que se hacía online. Acá, cuidado, teníamos 40 minutos para resolver y había que rellenar en minúsculas, salvo las siglas específicas. Teníamos además que tener cuidado con la ortografía. Eso significa que por ser un programa automático, si la respuesta está con acento y nosotros la ponemos sin acento, nos la va a tomar como errónea, ¿sí? La primera era una opciones múltiples y pedía la definición de magnitud física. Una magnitud física es toda aquella propiedad que puede ser medida y esa es la respuesta correcta. Después teníamos que unir cada magnitud con su definición. Una magnitud escalar es aquella que se define únicamente con un número y una unidad. Entonces le correspondía la definición número 1. La segunda definición que dice es aquella que se define a partir de otras magnitudes, es la definición de magnitud derivada. Por lo tanto, acá tenemos la definición 2.
La tercera dice es aquella que no necesita de otras unidades para definirse. Esa es la definición de magnitud fundamental. Y por último, dice requiere para definirse de un número, una unidad, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Esa es la que corresponde a las magnitudes vectoriales. Y esa es la forma en que nosotros debíamos unir cada una de las definiciones con su término. Luego teníamos que rellenar los huecos. Fíjense que dice colocar en cada caso el tipo de fenómeno y dice físico, químico o biológico. Eso significa que nosotros solamente teníamos que completar con la palabra. La respiración celular es biológico, porque está hecho por un organismo vivo. La rotura de una copa no me modifica la sustancia con la que está hecha o el material con el que está hecho la copa. O sea, si bien no voy a seguir teniendo la copa, pero sigo teniendo el vidrio o el cristal de la copa. Por lo tanto, es un fenómeno físico. Y es fenómeno, así que es físico, no va en femenino, va en masculino, no va en plural, es un fenómeno, va en singular. Oxidación de un metal es un fenómeno químico. Hacer cubos de hielo es simplemente cambios de estado, por lo tanto es físico. Y quemar papel cambia la sustancia, porque después de tener papel pasó a tener ceniza, por lo tanto va a ser químico. El siguiente, que también es rellenar huecos, pide magnitudes fundamentales o derivadas, pero cada una de estas magnitudes es una sola. Por lo tanto, el tipo de magnitud tiene que ir en singular, y por ser una magnitud es masculino, por lo tanto lo tengo que poner en género masculino. La masa es una magnitud fundamental. El tiempo también es una magnitud fundamental. La velocidad es una magnitud derivada porque necesita de la distancia y del tiempo. La fuerza es una magnitud derivada. Y la longitud es una magnitud fundamental. El siguiente también es rellenar los huecos, nada más que ahora nos pide que clasifiquemos en escalares o en vectoriales. También acá va en singular y va en masculino, va en femenino, perdón, porque es la magnitud. ¿Sí? La masa es una magnitud escalar, porque cuando yo la defino, me alcanza nada más que con el número y la unidad, entonces escalar. La velocidad es una magnitud vectorial porque tiene dirección y sentido. La longitud es una unidad escalar. La superficie es escalar, yo la defino solamente con el número y la unidad. Y una fuerza tiene dirección y sentido, por lo tanto es vectorial. Y finalmente teníamos un verdadero falso, que decía que las ramas de la física son divisiones de la ciencia que permiten facilitar su estudio. Esta es verdadera. Después me pedían que yo una las ramas de la mecánica con su estudio. Eso estaba en un cuadrito de la carpeta, que dice que la cinemática estudiaba los movimientos, o sea que a la cinemática le corresponde el 2. La dinámica estudiaba la relación entre las fuerzas y el equilibrio, por lo tanto a la dinámica le corresponde el 1. Y la estática entre las fuerzas y el equilibrio lo estudia la estática. Y la que estudia la relación entre las fuerzas y el movimiento es la dinámica. Entonces, tenemos que la cinemática estudiaba los movimientos, la dinámica la relación entre las fuerzas y el movimiento, y la estática las fuerzas y el equilibrio. Y para rellenar los huecos del último punto hablábamos de los sistemas de medición. Entonces,
Quienes tienen como unidad de masa el kilogramo es el sistema MKS. Tiene como unidad de longitud el metro. En cambio, el sistema CGS o cgesimal, si ustedes se fijan en las correcciones, yo fui subiendo en algunos casos el puntaje, si bien la computadora no me deja, lo subí en el momento de ponerles si estaba bien, regular o muy bien el trabajo práctico, y le fui poniendo algunas aclaraciones de cosas que estaban bien. Por ejemplo, se considera como bien si pusieron cgesimal, pero cuidado cuando hagamos la próxima de respetar las consignas. Entonces, el sistema MKS tiene como unidad de masa el kilogramo, como unidad de longitud el metro. En cambio, el sistema CGS tiene como unidad de masa el gramo, como unidad de longitud el centímetro, y ambos tienen como unidad de tiempo el segundo. Y así queda completado el trabajo, los dos trabajos en realidad que teníamos que hacer de revisión. Les mando cariños y cuídense mucho.